Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de presentación del libro de Alberto Esteban Muñoz, Gustavo Bueno, Materializando la filosofía. Pero en la presentación, en la mesa, van a estar Tomás García López y Marcelino Suárez Ardura, pero hoy, por necesidades del guión, tengo que empezar leyendo un comunicado, por lo que entenderán. Y dice así: hace más de un año fuimos convocados por el primer teniente de alcalde de Oviedo, don Mario Arias Navia, a una reunión en el ayuntamiento con él y 3 funcionarios municipales del ayuntamiento. El ayuntamiento había modificado su normativa de cesión de uso de espacios públicos y deseaban reajustar el convenio establecido con esta institución hace 27 años por un periodo de 50 años a la nueva normativa. En aquella reunión, uno de los funcionarios municipales pretendía que debíamos abonar al ayuntamiento presuntas deudas por gastos corrientes de los últimos 5 años y hacernos cargo del mantenimiento del edificio. Respondimos que entre los fines de nuestra institución no estaba el mantenimiento de un edificio patrimonial municipal protegido y que además tiene más de un siglo de antigüedad, por lo que requiere cuidados particulares. Y respecto a los gastos corrientes, no teníamos inconveniente, como es natural, en contemplar un nuevo escenario, pero en absoluto hacernos cargo de presuntas deudas que en modo alguno podíamos aceptar. Hace unos días, durante un temporal de viento y lluvia, se desprendieron del edificio partes del alero. Una de las empresas empleadas por el ayuntamiento para estos asuntos ya ha procedido a sanear tales averías y la Policía Municipal ha colocado unas vallas para prevenir accidentes por posibles desprendimientos. El próximo lunes, 1 de diciembre, hemos sido convocados a una reunión con el concejal del área de Patrimonio. Mientras tanto, parece que, desde determinada oposición municipal, han procurado retomar sus insidias contra esta institución. Quizá porque el entorno de corrupción que les envuelve les ha impedido celebrar los 100 actos que, en enero de este año, anunciaron iban a organizar para celebrar una España liberada de la dictadura, pretendan ahora que esta institución sea la que deba mantener un edificio histórico de la ciudad en el que, además de miles de ovetenses, vinieron al mundo Carmen Franco Polo o Su Majestad la Reina de España, doña Leticia. Por cierto, quizá el acto de más enjundia de los celebrados por el 50enario de la muerte de Franco se haya celebrado en esta misma sala, los encuentros que el pasado abril celebramos bajo el rótulo Franco, 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 de los que quedan 15 horas de vídeo en YouTube. Y parece que se ha difundido la falsa especie de que esta institución tiene previsto abandonar este edificio. Dicen que nadie trabaja en esta institución, que no se organizan actividades, que del edificio solo se utiliza este salón. Ante las noticias confusas que ayer se difundieron y de las que supimos por una llamada recibida de un periodista del Comercio, queremos confirmar el desmentido que hoy publica ese medio en su edición digital y en papel en la versión del Comercio para Oviedo. La Fundación Gustavo Bueno no tiene ninguna intención de abandonar este edificio y espera que, dentro de 23 años, sea el propio ayuntamiento quien, a quienes entonces estén al cargo de esta institución, que ya nos gustaría estar entonces vivos, cita en la Plaza Gustavo Bueno, muestre por unanimidad, como hace 27 años, su voluntad de que la institución se mantenga aquí como epicentro de la Escuela de Filosofía de Oviedo. El Comercio es el único medio que ofrece hoy la noticia del proyecto de Museo de la Filosofía en Español que estamos diseñando desde hace más de un año y que pretendemos tenga su sede en este edificio, dentro de los proyectos que la ciudad prepara como candidata a la Capitalidad Europea de la Cultura o al margen de tal circunstancia. Resumiendo, que aunque voces interesadas hayan lanzado la especie de que estamos preparando el abandono de este edificio y cosas así, les diremos que no. Es decir, Oviedo para nosotros es una ciudad imperial
que fue no solo inicio del Camino de Santiago, sino la ciudad en la que el padre Feijóo escribió el Teatro Crítico y puso en marcha el ensayo filosófico en lengua española, y es la ciudad en la que se ha parido el materialismo filosófico, como para poder desprendernos de esa marca por la que se nos conoce en todo el mundo, que es la Escuela de Filosofía de Oviedo. Y Oviedo es nuestro sitio natural. Y de aquí, en Oviedo, vamos a permanecer eternamente, puesto que la fundación no tiene fecha de caducidad. Permanentemente los que vengan detrás de nosotros, los que estamos aquí ahora vivos. Y si alguien tiene ganas de que nos vayamos, pues lo lamento mucho, pero aquí vamos a seguir. Entiendo que debe ser muy difícil para muchos militantes de algunos partidos pues tener que conciliar la realidad de sus vidas con ese maridaje entre corrupción y democracia que se estila desde el partido en el gobierno a nivel nacional, pero eso es un problema que tienen que resolver ellos, porque en realidad no hay que olvidar que el mejor militante socialista es Sánchez, es el mejor de todos los que le han votado. Pues muchas gracias. Entonces, ruego a Tomás y a Marcelino que ocupen estos asientos y entonces empieza la presentación del libro de Alberto Esteban, que es una gran noticia para esta institución, puesto que es un libro que ha sido publicado por una editorial de Córdoba, que es Almuzara, y que la ha escrito un señor de Valladolid, que no es profesor de filosofía, sino que es, por formación, perito agrícola o agrónomo, y que trabaja en el aeropuerto de Barajas. Quiere decir que no está en ningún gremio conocido. Sí que es verdad que desde hace 10 o 15 años, no sé cuánto tiempo, es el que, como voluntario, dirige todas las redes sociales de la institución. Cierto. Gracias. A ti, Gustavo. Pues venga. Sí, más me vale. Vosotros tenéis que pasar por el micro. Sí, sí. Sí, vale. Marcelino, que te ceda aquí primero la voz, después de... Ahora dices. No, después, ¿no? Después, ¿no? ¿Cómo voy a hablar yo? Sí, después. ¿Quién empieza primero? Hago una introducción y ya... Sí, sí. Eres tú. No, pues... Yo al final, después tú. No, claro. Sí. Alberto, eres tú. Sí, pero yo tengo micrófono. Es para después, para que después... No es para después. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, evidentemente, los agradecimientos a la Fundación Gustavo Bueno, que me ha invitado a esta sede a presentar Gustavo Bueno, materializando la filosofía, y mención especial a Gustavo Bueno Sánchez, que ha sido facilitador y apoyo incondicional para que este proyecto saliera adelante. Agradecer también a la editorial Secoti, a la iniciativa, cuyo resultado hoy nos reúne aquí, y muy especialmente a Humberto Pérez Tomé, que es el editor, que ha tenido tanta paciencia y tanta firmeza para conmigo. Agradezco asimismo la presencia junto a mí de Tomás García López y de Marcelino Suárez Ardura, y permítame unas breves palabras al hilo de este agradecimiento, porque creo que son justas y necesarias. El 15 de mayo de 2012, Tomás García, al jubilarse como catedrático del Instituto de Enseñanza Secundaria Dr. Fleming, ofreció una última clase en ese centro y lo hizo en compañía de don Gustavo Bueno Martínez. En la introducción que realiza Tomás, antes de pasarle la palabra a don Gustavo, recuerda que las palabras importantes de la filosofía no tienen un único significado, no son unívocas, tienen varios significados. Y que con la amistad ocurre igual, no se puede decir simplemente este es mi amigo y ya está. A partir de ahí se pregunta a Tomás qué tipo de amistad mantiene él con Gustavo Bueno, y explica muy brevemente qué es la amistad según Platón, según Aristóteles, según Epicuro, para concluir que la que él practica es la virtud o la amistad académica, la de Platón,
que consiste en relaciones o lazos de filia, precisamente para buscar y estudiar unas técnicas o instrumentos lógico-lingüísticos que permitan filosofar. Y añadió Tomás que la palabra filosofía no significa solo reflexionar, sino también enfrentarse a otros, dialogar, pero en el sentido de criticar. Se pregunta Tomás en aquel momento, ¿contra quién se enfrentaba Platón? Pues contra los sofistas, contra los eleatas, contra los mecanicistas. Y concluyó diciendo que de alguna manera los vínculos que desarrollamos en la Fundación Gustavo Bueno tienen que ver precisamente con esta realidad. Nos relacionamos con lazos de amistad para aprender técnicas en las cuales Gustavo Bueno fue pionero, precisamente para criticar a los sofistas, a los eleatas, a los mecanicistas y a los fundamentalistas de nuestro tiempo. De hecho, hemos tenido una pequeña entrega de esto con lo que ha comentado Gustavo Bueno. Es por ello que les he pedido directamente a Tomás y a Marcelino que me acompañen hoy aquí en esta amistad platónica. Y es en ese rango de amistad en el que agradezco a todos los asistentes su presencia y a todos los miembros de la escuela que, con su ejemplo y consejo, hacen que todo esto sea mucho más fácil y provechoso. Quiero hacer especial mención en este último ámbito que acabo de mencionar a Iván Vélez, a Leo González Evia, que hoy está aquí, a Luis Carlos Martín Jiménez, a Daniel Hernández y a otros tantos compañeros de la escuela que siempre han estado a un tiro de llamada o de WhatsApp para atender cualquier duda o compartir sugerencia, para dar firmeza básicamente con generosidad. Pasemos a continuación a hablar un poco del contexto en el que se ha desarrollado esta obra. Yo, como ha comentado Gustavo Bueno Sánchez, soy ingeniero agrícola de formación y trabajo en el sector aeronáutico. Y desde hace una docena de años gestiono las redes sociales de la Fundación. Y también entidades aledañas. En los últimos años, además, dentro de este ámbito, estoy elaborando la biografía de Gustavo Bueno Martínez. Pues bien, en esas circunstancias, en ese contexto que un poco acabo de definir, es cuando la Fundación recibió la llamada de la editorial Secotia, planteando la necesidad de sacar adelante una obra que hablase sobre el pensamiento de Gustavo Bueno Martínez. Gustavo Bueno Sánchez derivó en mí la responsabilidad, pues se trataba de extraer esos tramos de pensamiento de la biografía y coordinarlos, y aquí está el fruto de ello. He de reconocer que precisamente la parte más netamente filosófica de la biografía de Bueno era la parte donde yo me veía más flojo, dada mi prácticamente nula formación académica en filosofía. Y es por ello que agradezco de nuevo aún más la invitación de Gustavo Bueno Sánchez a redactar este libro, porque ha sido la prueba de fuego para empezar a superar esa docta ignorancia. Como último bloque, y por ser breve y dar la palabra a mis amigos en Amistad Platónica, y para compensar un poco la charla del último día, que duró bastante, vamos a hablar 4 aspectos generales de la obra en sí. Para la elaboración de esta obra de Gustavo Bueno, Materialización de la Filosofía, se han tenido en cuenta varias perspectivas. Por una parte, como es evidente, la perspectiva editorial. La editorial Secotia quería una obra divulgativa que diese a conocer el pensamiento de Gustavo Bueno respecto a una serie de temas que han acabado siendo la filosofía, España, el fundamentalismo democrático, los mitos de la izquierda y la derecha, el fundamentalismo religioso, el fundamentalismo científico, el mito de la cultura, el mito de la felicidad y las disciplinas de etnología y bioética. A esto se añade un capítulo inicial con una breve semblanza biográfica de Gustavo Bueno y un capítulo final a modo de epílogo. Por otra parte, está, como hemos mencionado antes, la perspectiva de la amistad platónica, que en esta obra pretende, de alguna manera, ponerse hombro con el lector, por cada uno de ellos, para criticar todas esas ideas o temas filosóficos que se presentan como rótulos unívocos de un solo significado, pero que en la realidad son todo oscuridad y confusión. Me gustaría recordar aquí, si me lo permiten, las palabras que pronunció Joaquín Robles López en la conferencia de clausura de los 23 encuentros de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno, que versó sobre la obra de Gustavo Bueno el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Señalaba Joaquín Robles la dificultad de las nuevas generaciones para ver contradicciones en las cosas, dado que el gran y homogeneizante caudal de información que reciben los jóvenes y no tan jóvenes en los dispositivos móviles, donde se equipara un meme con un evento deportivo, con una reseña de un videojuego y con una noticia del telediario, se quedan completamente homogeneizados. Todo adquiere aparentemente la misma importancia.
Y lo que es más grave, como señalaba Joaquín, apuntando directamente a una de las funciones principales de la filosofía y de los filósofos, y es que resulta muy difícil acordarse del minuto y resultado de una conferencia, de un podcast, de algo que uno quiere compartir en amistad con otra persona, para señalar así la contradicción sobre el tema que se esté tratando. En cambio, la mayoría de los aquí presentes hemos crecido con la posibilidad de estirar el brazo y coger de la estantería un libro que podría distinguirse fácilmente en su categoría, uno de química, de un TVO o de un suplemento dominical, e incluso señalar en la página y el párrafo dónde estaba el argumento que entraba en contradicción con el asunto a tratar. Por eso, antes de... Un segundo. Sí. Al principio... sí, recuerdo... otra de las perspectivas que entra en juego en esta obra es la perspectiva de generar continuamente contenidos de referencia, sobre todo para las nuevas generaciones que se aproximan al pensamiento de Gustavo Bueno y al materialismo filosófico. Ya van 9 tomos de las obras completas de Gustavo Bueno, que magistralmente está editando la editorial Pentalfa, así como los desarrollos que la Escuela de Filosofía de Oviedo realiza en las conferencias de la EFO, en los encuentros y en los cursos de verano o allí donde se les convoca. Hay obras que son auténticas invitaciones a adentrarse en el materialismo filosófico, como lo fue el cómic de Juan José Méndez Iglesias, o como lo son las teselas de Gustavo Bueno en YouTube, que son esos pequeños vídeos de prácticamente 10 minutos, que por sí solos, como una sola tesela, no dicen mucho del sistema, pero la acumulación de unas cuantas teselas sí que ya van conformando el mapa mundi del pensamiento. O también los rasguños publicados por Bueno en la revista Arcatoblepas. Hay que aprovechar las oportunidades de indicar dónde están al menos las rutas principales del mapa mundi del materialismo filosófico, para que luego cada cual haga camping, se adentre o cartografíe con más nitidez algunas parcelas geográficas. Esto me recuerda, si me permiten, que años después de haber visto a Gustavo Bueno en el programa de Julia Otero, Un paseo por el tiempo, y haber caído del caballo, supe de la fundación en internet y me di de alta en una red social para seguir las publicaciones y conferencias que Bueno y la escuela realizaban. ¿Cuál fue mi sorpresa al comprobar que muchos de los que yo denomino primeros espadas del materialismo filosófico estaban allí presentes y con generosidad para poner las cosas en su quicio? Era muy habitual ver cómo algunos aludidos preguntaban por dónde empezar a estudiar esta filosofía que ejercitamos. Al principio se utilizaba como respuesta comodín que venía a decir algo así como: aquí cada uno se aproxima al materialismo filosófico en función de sus inquietudes o gustos. Unos lo hacen por la vía de la política, otros por la religión, otros por la ciencia, etc. Pero también se recomendaba el visionado de las teselas, donde Bueno explica algún aspecto del sistema. Y así, hasta llegar a una de las mejores respuestas posibles a lo largo de los años, que es algo con lo que siempre se soñó y que hoy es realidad: los estudios de filosofía que la Fundación coordina junto a Funiver y que son sin duda la mejor tarjeta de invitación para empezar a consolidar este conocimiento. Ahora presentamos aquí este formato en vegetal que recoge el pensamiento de Bueno en un tono lo más divulgativo posible, sin bajar tanto el listón como para convertirlo en una caricatura, recopilando 8 temas en los que el materialismo filosófico ejerce su crítica sistemática. Nada más por mi parte, muchas gracias por su atención y acompañarnos esta tarde. Como saben, uno de los privilegios de la escuela y quizá también una de las mayores exigencias es poder venir aquí a someter lo que uno hace a la crítica de quienes saben y mejor ejercen la filosofía. Por eso, antes de abrir turno posterior, cedo la palabra en primer lugar a Tomás García López y después a Marcelino Suárez Andura para que ajusten, corrijan o enderecen lo que consideren que debe ser ajustado, corregido o enderezado de esta obra. Tengo la fortuna de que estén aquí hoy y les agradezco de antemano su lectura, su criterio y su crítica. Muchas gracias. Hay que aplaudir. Yo, en esta breve discusión, ¿no?, yo creo que tendría que romper el hielo Marcelino, que conoce este libro mucho antes que yo, y él lo ha trabajado, pero bueno, si se me ordena que empiece, pues nada, encantado, no hay ningún inconveniente. Y bueno, pues aquí tenemos el
el trabajo de Alberto Esteban, y que se sepa que el protagonista objetivo de esta sesión pues es él, como le indiqué yo, ¿verdad? Hablando telefónicamente. Bueno, pues nada, yo voy a hacer tres apuntes, podríamos decir. Uno, que siguiendo los pasos de lo que nos enseñó don Gustavo, y es que cuando uno está ante un material, pues hay que compararlo. Y se da la curiosa circunstancia de que en el año 2024 y 2025, pues dentro de la escuela, pues han surgido escritos diversos en torno a tratar de ofrecer una visión de la filosofía de don Gustavo. Y además han sido abordados, bueno, dos de los tres ejemplos que voy a poner han sido tratados aquí y han sido discutidos. Y esto lo hago precisamente para que, como se conocen estas publicaciones, pues hagan ustedes, siguiendo la consideración que yo hago aquí, pues la comparación o contraste, que me parece que por ahí es una manera importante de empezar. En primer lugar, aquí tenemos un libro que se titula Filosofía para gente despierta, de una compañera que es Paloma Hernández, un encargo que le hizo la editorial Oberón y que, pues, si abrimos, pues entonces vemos que es un formato lleno de... que se acerca pues a una exposición formato TVO o algo así, ¿verdad? Con unas viñetas, colorines, etcétera. Yo recuerdo que cuando hablamos aquí de este libro, pues a mí me vino, pues porque ya tengo muchos años, las pretensiones de un filósofo americano, Lippmann, que elaboró toda una filosofía para el jardín de la infancia, para niños, filosofía para niños. Y en España, el seguidor de esa tendencia de querer llevar la filosofía a edades muy tempranas, pues era Carlos Díaz. Y entonces en un congreso famoso, ya pues eso, en la década de los 80, pues yo recuerdo haber tenido con ellos una tremenda discusión, ¿verdad? Porque, claro, conociendo las tesis platónicas, pues no es prudente empezar tan pronto. Entonces, la primera referencia que vamos a hacer, el libro de Alberto Esteban, no es un libro de filosofía para niños. Primera diferencia importante con esta publicación, sino que es un libro de filosofía para adultos. Al hilo de lo que él ha dicho, yo lo suscribo plenamente después de haberme leído con mucha atención. Él dice que son 8 temas, pero en realidad son 10 capítulos, con una introducción muy fecunda y con un epílogo pues también pues, de mucho interés. Bueno, la segunda obra que tuvimos que consideramos aquí desde esta misma mesa, pues es esta obra, también en el 2024, de la filosofía de Gustavo Bueno, comentarios críticos, que es de David Alba González, otro miembro que se destacaba por... Bueno, sus comentarios críticos pues fueron más allá de lo que realmente pues es la verdadera crítica. Pues ya sabemos que don Gustavo hace una catalogación de las diferentes críticas y entonces pues y digo yo que fue desajustada, desacertada, porque ya parte de la base de que la idea de materia ontológica general para esta persona, David Alba González, pues es una idea metafísica. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? Claro, entonces ya con esto... Y entonces, aquí se analizó este libro, Marcelino también estuvo en aquella mesa, pues yo recuerdo haberle dicho, claro, que
lo que él se propone no es tanto comentarios críticos, que eso se tiene que hacer permanentemente, como crítica dialógica, que es un tipo de... sino que él pretendió hacer pues una crítica demoledora, ontológica, porque parte de la base de que la materia ontológica general es una idea metafísica. Eso es inasumible para esta escuela, vamos, en una palabra. Y en el fondo lo que se propone David Zaval González es ofrecer una especie de alternativa. Bueno, pues el libro de Alberto Esteban no tiene nada de eso. Él aborda en el primero de los capítulos la idea de materia ontológica general, ¿verdad? Y no pretende en absoluto ofrecer una alternativa al sistema de don Gustavo, sino que lo respone de una manera, pues, que, como él muy bien ha dicho, con una pretensión divulgativa, y entonces, pues eso es otra cosa, ¿eh? David Zaval González no pretendió divulgar, tampoco pretendió ofrecernos pues eso, algunos componentes que a su juicio pudieran ser discutibles dentro de la crítica dialógica. No es una crítica dialógica, es lo que quiero decir, en una palabra. Y por tanto sus comentarios críticos no son dialógicos, que eso es lo que tenemos que hacer aquí, claro, por supuesto. Pero si tú ya renuncias a la idea de materia ontológica general, pues ya estamos en otra cosa, en otra escuela. ¿Tiene todo el derecho? Hombre, claro, pero ya no es materialismo filosófico, ya no es crítica dialógica dentro del materialismo filosófico. Es otra cosa, como le dijimos. Muy bien, no somos quienes para decirle, no puede seguir por ahí. Bueno, pues que siga. Y el tercer ejemplo es otro también de mucho interés, que es el escrito de Pablo Huelga. Esto no es un libro, es un artículo que está publicado en la revista Icasia, que se titula De la cuádruple raíz del materialismo filosófico, notas sobre la naturaleza temporal de la idea de materia ontológico general. Entonces, este libro a mí me parece que hace más justicia al sistema de don Gustavo, pero a mí esto me lo mandó él, yo tengo noticia de él, pero lo mandó, y me pidió y hemos establecido un diálogo fecundo, cuyo resultado aparecerá negro sobre blanco, me parece que en la revista El Catoblepas, dentro de muy poco. ¿Dónde está el componente, el escollo fundamental? De alguna manera él admite la idea de materia ontológica general, pero la considera solo desde una perspectiva exclusiva, casi exclusivamente negativa, y entonces yo le llevo a textos de don Gustavo, donde don Gustavo pues habla de acepciones positivas ontológicas, que no es solamente negativo, sino positivo. ¿Y dónde está el fallo de Pablo Huelga? Pues que él mismo considera que ha hecho todo este trabajo sin necesidad del ego trascendental. Con lo cual estamos aquí otra vez en otro asunto, acercándose en cierta medida a una polémica que se mantuvo dentro de la escuela, que es la que mantuvo pues Ricardo Ortiz de Urbina con don Gustavo, acerca del ego trascendental. En cierta medida, el libro de don Gustavo del año 2016 es una respuesta a Urbina, ¿no? Pues digamos que Pablo Huelga incurre de alguna manera con unas variantes y admitiendo yo pues que sus apreciaciones sobre eso, esas raíces del materialismo, pues tienen un cierto valor, ¿verdad? Bueno, pues que se sepa que el libro de Alberto Esteban también incluye la idea de ego trascendental, y que por tanto lo suyo pues se desmarca completamente de estos tres escritos que he hecho, porque ni es una filosofía para niños, según el formato de esa editorial, mantiene naturalmente la defensa de una ontología general. El primer capítulo
así nos lo dice con toda claridad, y por tanto eso quiere decir que las ideas, las ideas cardinales del materialismo filosófico las mantiene con todo su esplendor, y entonces pues él, al lado de estos tres escritos, pues claro, yo me inclino poderosamente por el escrito por Alberto Esteban, que no tiene ninguno de esos tres, podríamos decir, defectos que yo aprecié en esas tres obras, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la obra Gustavo Bueno, materializando la filosofía, es, vamos a utilizar una metáfora que seguro que le gusta, que le va a gustar, es una pista de despegue para, sin duda alguna, acomodarnos al vuelo filosófico de Gustavo Bueno. Es decir, que desde este libro, pues, es una pista para despegar, porque en el fondo es una incitación a la lectura de la obra, ¿eh? Esto yo lo veo así, y no de una manera infantil, no de una manera, pues eso, demoledora, ni mucho menos, y teniendo en cuenta pues todas las ideas cardinales del pensamiento filosófico. De manera que es una invitación a la lectura de las obras mencionadas aquí, que son casi todas. Alguna, por supuesto, no aparece, pero bueno, eso es una cosa secundaria. Bueno, esto es la primera consideración que se me ocurrió a mí, pues después de leerlo, pues dije, bueno, pues es muy significativo que los 2 últimos años miembros de la escuela pues se preocupen por ofrecer un tratamiento de la obra de don Gustavo. Y desde luego de los tratamientos que hay, el de Alberto Esteban pues es el mejor. Esto es así, ahora mismo, claro que sí. Segunda consideración que voy a hacer aquí de manera muy breve y muy rápida, es ir al libro. Y hay que empezar por el título. Entonces yo cuando veo el título, Gustavo Bueno, materializando la filosofía, me encuentro con un gerundio. Yo antes de leer el libro dije, hombre, gerundio. Inmediatamente de estas conexiones que uno hace, pues me acordé del Padre Isla. El Padre Isla tiene una obra monumental que es Fray Gerundio de Campazas. Fray Gerundio de Campazas. Y que sepan ustedes que yo he sido alumno del Instituto Padre Isla de León. Y por tanto, para mí, el Padre Isla pues es uno de mis compañeros de viaje de toda la vida, Y la obra esta, Fray Gerundio de Campaz, este es uno de los 4 tomos, no iba a traerlos todos, ¿no? Pero yo quería mostrarlo, pues es una obra fundamental. Pero vamos ahora a matizar el significado del gerundio que usa Alberto Esteban, a diferencia del uso que hace el Padre Isla, claro. Yo recuerdo, claro, es una obra, a mí me parece pues de un calibre, bueno, del siglo XVIII, a mi juicio de las mejores obras literarias, ¿verdad? Con un sentido irónico tremendo, como voy a decir muy rápidamente, ¿verdad? Yo recuerdo que mi profesor del instituto, Luis Santos, que era el canónigo de la catedral, cuando nos explicó, era catedrático de literatura y lengua, cuando nos explicó la literatura del siglo XVIII, se pasó casi un mes hablando del Padre Isla, esto que vamos a llamar el orgullo regional. Bueno, pues sí, el León. ¿Por qué? Porque el Padre Isla nació en Valderas, un pueblo de León. Y, por cierto, era hijo de una leonesa y de un asturiano, que procedió de Colunga y que era corregidor en Valderas. O sea que es una cosa muy curiosa. Bueno, ¿qué se propone el Padre Isla y qué se propone Alberto Hidalgo con el uso del gerundio? Alberto Esteban, por favor.
Para polemizar un poco. Perdóname. Alberto Esteban, ¿eh? Bueno, se le tiene que disculpar. Bueno, digamos que el padre Isla, con su obra, trata de arremeter contra lo que él entendía por oratoria sagrada. Y porque en el siglo XVIII, pues los que se subían al púlpito tenían una grandilocuencia enorme y por tanto se podía hablar de púlpito culterano, ¿no? Y entonces el padre Isla, como analiza muchos sermones, pues yo los he leído todos, pues entonces resulta que el gerundio aparece con mucha frecuencia. Gerundio perifrástico, con muchas variantes y demás. Y por tanto, el padre Isla, que además de ser un literato, pues tiene naturalmente una filosofía, pues esto que llamamos nosotros, ¿no? Filosofía mundana inserta en la pensamiento público español, vamos, es una palabra, con ideas filosóficas fecundas, pues el padre Isla lo que quería pues era naturalmente arremeter contra esa religiosidad, pues podríamos decir grandilocuente, etcétera, ¿no? Y entonces, pues la cuestión es, al ver yo un gerundio ahí, pues dije, a ver si hay grandilocuencia en la exposición de... Y no, en absoluto, no es eso. Entonces tenemos necesariamente que recurrir a lo que son, podríamos decir, las funciones gramaticales del gerundio. Y ahí estamos, ¿no? Y entonces, la función primordial de esta forma verbal, pues es presentar realidades en su proceso en curso. Y esto es lo que creo yo que está claramente aquí. Entonces, ejemplo claro de ello, lo que nos dice Alberto Esteban es lo siguiente. Dice, cuando habla en la introducción de su libro, su propósito, el de su obra, con este gerundio, materializando, su propósito no es compendiar un sistema cerrado, sino ofrecer una panorámica viva del pensamiento de Gustavo Bueno y de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que continúa su labor crítica dentro y fuera de España. Esto es precisamente el proceso en curso, porque él habla de la obra de don Gustavo, que ya ha cristalizado en esos libros que analiza, pero él dice que eso tiene continuidad en la escuela. Luego entonces, materializando, no es grandilocuencia, sino que se atiene al significado preciso de la función del gerundio. Y luego en el epílogo nos encontramos con algo parecido. Dice el itinerario, la palabra itinerario que hace referencia al proceso, seguido en estas páginas como una muestra, habla de una muestra representativa de algunos de los frentes abordados a lo largo de las décadas, permite concluir subrayando el alcance sistemático de la obra de don Gustavo, que es lo que yo entiendo, pues eso, por proceso en curso. Esta es el... y que él tiene muy claro que hay un autor que es... Claro, naturalmente, este gerundio pues tiene de encima un sujeto expreso, que es Gustavo Bueno. ¿Verdad? Y luego, pues un complemento importante que es la escuela, los seguidores, que de alguna manera, pues entre los cuales está él, claro está. Esto es así. Bueno, entonces ahora, una vez dicho esto, sí que me gustaría hacer tres, o a lo mejor es momento de que hable Marcelino y después sigo yo, vamos a ver. Algunos apuntes, ¿no? Algunos apuntes de 3, 4 capítulos,
no de todos, porque yo considero, creo yo, que va a haber más ediciones de este libro, pues para que él lo considere y si cree, y a ver si lo tiene en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver. En el capítulo 2, vamos a ver, en la página 50, hay una rata que voy a demostrar que es errata, no puede haber, dice él, sepan ustedes que el capítulo 2 es el capítulo de la ontología, y entonces dice, filosofía moderna. La ordenación característica de la modernidad puede esquematizarse como M, inclusión E, inclusión M sub I. Claro, evidentemente esto es una rata. ¿Y por qué es una rata? Porque la M sub I tiene que estar donde está la M y la M tiene que estar donde está la M sub I. Es una rata porque 8 líneas más abajo lo dice con claridad. La relación M sub I incluido en E, luego ya queda deshecha esa rata. Eso lo digo para que eso hay que corregirlo y ya está, y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, sí que le quiero yo apuntar a Alberto Esteban un comentario que hay que hacer desde el ego trascendental. Y es en la página 42, hay un fragmento que dice así: M sub I, volvemos otra vez a M sub I, subsume las antiguas categorías del mundo, alma o sujeto finito, y el Dios mundano en la ontoteología clásica, aquel Dios inmanente que actúa como logos o depósito de esencias en el mundo. Es decir, que esas tres ideas están subsumidas en la idea de mundo. Esto hay que retocarlo con el siguiente texto que le pido a Alberto Esteban que tenga en consideración y que los sacamos de la página 54 del ego trascendental. Vamos a ver, hombre, no me digas. Página 54, eso es. En la página 54 el profesor Bueno nos dice lo siguiente: el sistema del materialismo filosófico, en la medida en la que sus ideas cardinales pueden reducirse a la terna E, M sub I, M, se mantiene a la escala de las tres ideas ontológicas propias de la ontología occidental. Y si admitimos como obvia la correspondencia entre E y el alma, entre M sub I y el mundo, y entre M y Dios, en su condición de primer analogado del ser, o de causa del ser, o de ser por esencia. Al reconocer la posibilidad de una correspondencia entre M y Dios, por tanto, Dios no estaría subsumida en el mundo, sino que es la propia idea de M, no queremos decir, o sea, no queremos decir que M sea un modo indirecto de designar al Dios de la ontoteología, es decir, el ipsum ipse subsisten. Queremos decir más bien que el papel de Dios o del ser por esencia desempeña en los sistemas ontológicos, queremos decir más bien que el papel que Dios desempeña en los sistemas ontoteológicos asume algunas funciones análogas a las que corresponden a la materia ontológica general M en el materialismo filosófico. Bueno, nada, esto es una consideración, él puede tomarla en cuenta y como va a haber más ediciones, pues, pues eso, si tiene a bien hacer un retoque en ese asunto. La tesis fundamental de don Gustavo es que de las 6 ideas cardinales, 3 pues tienen que ver con la tradición escolástica, es decir, que mundo, pues con el mundo del que él habla, el alma con el ego trascendental y la materia ontológica general con Dios, con la diferencia, por supuesto, de que nos lo especifica, son funciones. No es que él esté postulando aquí la idea de Dios, por Dios, sino que esa idea tiene
funciones que encajan, que se pueden ajustar a la idea de materia ontológica general. Bueno, en el capítulo 3, cuando habla, en la página 59, le hago yo esta referencia, cuando habla de cierre categorial y perspectiva filosófica. Dense, el capítulo 3 es en el que Alberto Esteban habla de España. Recoge todas las publicaciones de don Gustavo, y entonces, pues a la hora de hacer un recorrido pues bastante ajustado a las nociones que ahí están ventiladas por don Gustavo, pues habla del cierre categorial, aplicado a ciencias humanas, concretamente a la historia, a la economía, a la politología. Entonces, bien es verdad que luego en el capítulo 6 amplía este asunto, cuando habla del cierre categorial y de la ciencia y del fundamentalismo científico, y habla de las ciencias humanas, ¿no? Y entonces, claro, don Gustavo se planteó siempre si las ciencias humanas tenían un cierre categorial a imagen y semejanza de los cierres categoriales de la física o de las matemáticas. Y entonces, pues, Alberto Esteban, en esta primera referencia, lo deja, pues eso, como que es posible, de alguna manera, entender que las ciencias humanas también pueden cerrar categorialmente a imagen y semejanza de la física, ¿no? Entonces, la sugerencia que yo le hago, ¿verdad?, aquí, es que con independencia de que las ciencias humanas también tengan categorías, claro, categorías políticas, categorías sociológicas, históricas, económicas, don Gustavo, para salir al paso, suele recurrir, bueno, sencillamente porque no hay teoremas sociológicos, no hay teoremas históricos, y un cierre categorial se cierra con teoremas, con identidades sintéticas que son teoremas, claro, naturalmente, y que segregan totalmente las operaciones del sujeto. Y en el caso de las ciencias humanas eso no ocurre. No hay teoremas y tampoco las operaciones del sujeto quedan segregadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia para que en la próxima edición, si tiene a bien, haga un ajuste de esto, ¿verdad? Pues que al lado de cierre categorial, pues don Gustavo utiliza otros sintagmas muy fecundos, que son cierre fenoménico, cierre tecnológico, y entonces pues las ciencias humanas pues no pueden segregar las operaciones del sujeto, como es el caso de los teoremas matemáticos o físicos, y entonces pues eso, se producen cierres fenoménicos. ¿Por qué? Pues porque la historia funciona con reliquias y relatos, que son fenómenos, claro. Y entonces, pues, bueno, es la sugerencia que le hago yo a Alberto Esteban en este capítulo. Y en este mismo capítulo me encontré con otro detalle que también le sugiero que, si tiene a bien, lo incorpore, ¿verdad? Y es, hablando de España, pues el peligro que tenemos en España, que lo supo denunciar perfectamente don Gustavo y que Alberto Esteban lo ha recogido, de las naciones étnicas, y muy concretamente la catalana, la vasca y la gallega. Y entonces, si tiene a bien, decir que vamos a ver, sí, aquí está, eso es, que en el año 2001 acaso, sí, o 2002, el profesor Bueno le pone un prólogo al libro de Santiago González Varas, España es diferente, Y entonces aquí don Gustavo, claro, sabe distinguir claramente entre lo que es una nación étnica con pretensiones secesionistas y una nación étnica con pretensiones regionalistas. Y el profesor Bueno acuña en este prólogo la idea de orgullo regional.
y dice que el orgullo regional no tiene por qué ser peligroso para la unidad de España, sino que puede precisamente en la competencia entre las variantes, podríamos decir, lingüísticas, gastronómicas, folclóricas, etcétera, pues fundir lo que es la unidad de España, ¿verdad? Otra cosa es que una de esas naciones crea que es una nación política. Entonces ahí ya tenemos el gran problema, ¿verdad? Pero bueno, que esta es una consideración que, bueno, pues... Y en ese sentido, claro, naturalmente, pues dentro de uno de los ejemplos que pone Alberto Esteban, que sería Galicia, no es lo mismo la nación étnica que defiende el partido, el BNG, que es secesionista, a lo que sería un exceso de regionalismo por parte de los que están gobernando. Es decir, que ese regionalismo pues hay que limarlo también, pues sí, claro, naturalmente, no digo yo, pero no es igual, no es igual. Y lo mismo pasa en Valencia, donde mutatis mutandis, el partido allí pues es Compromís, es secesionista, y el otro pues es regionalista. Y a veces ese regionalismo es peligroso. Bueno, pues puede haber unos grados de... Bueno, nada, esto es una sugerencia sencillamente para que este prólogo de don Gustavo a la obra de Santiago González Varas pues se tenga en cuenta. Bueno, entonces, otro asunto que sí alcanza a mi juicio un poquito más de... que es en el capítulo 5, a propósito del fundamentalismo religioso. Entonces Alberto Esteban lo plantea de una manera pues muy, bueno, a su manera, pues muy bien, que tiene todo el derecho del mundo. Y entonces pues dice entre interrogantes, dice él: ¿salvó Dios la razón? Bueno, hay una errata que hay que corregir, pero pues eso es una cosa. ¿Salvó Dios la razón? Y entonces, pues, claro, yendo al texto original de don Gustavo, en ese Dios salve la razón, don Gustavo es que afirma que sí, no lo cuestiona, sino que lo afirma y lo pone con admiraciones. Dios salve la razón. Y bueno, nada, esto que lo considere él. El signo, volvemos otra vez a la gramática, es decir, interrogante y admiración. Y entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir don Gustavo? Pues que realmente la religión católica, y no así otras religiones, pues a lo largo de la historia y a través de la institución de la Iglesia, dense en cuenta que esto fue una iniciativa de Benedicto XVI, y entonces le pidió a don Gustavo y él escribió y estaba encantado con aquel texto. Y entonces él cree que la Iglesia Católica, y lo hace desde su ateísmo católico, él no cree en eso, él mantiene que la idea de Dios es una idea mal construida, que no puede mantenerse en absoluto, es decir, es incompatible pues un Dios omnipotente y omnisciente, porque entonces ¿cómo permite el mal y cosas así de este tipo, ¿no? Y entonces pues don Gustavo lo que dice es que la Iglesia Católica, a pesar de todo, y de este asunto que acabo de... pues ha salvado a la razón de ¿qué? De supersticiones, de delirio gnóstico. Y en este apartado del delirio gnóstico nos recuerda que religiosos importantes como Copérnico, Mendel o Lemaitre eran religiosos y realmente contribuyeron a la ciencia. ¿Quién va a negar el papel de Copérnico en la astronomía y en la física, o Mendel en la biología, o Lemaitre en la física, ¿verdad? Pero también Dios salve la razón contra el nihilismo y contra los dogmatismos y los fundamentalismos. De manera que cuando Alberto Esteban nos plantea la pregunta
¿salvó Dios la razón? Bueno, pues eso, que lo considere. Yo este texto pues lo he leído desde la perspectiva, naturalmente, del ateísmo católico, claro, sin duda alguna. Bueno, en el capítulo 8, el que se ocupa de la felicidad, ¿verdad?, como cáscara vacía del huevo, pues bien es verdad que don Gustavo, como es bien sabido, se decanta por por el modelo 12º, es decir, lo que es el estoicismo y y Spinoza y estoicismo. Y en ese mismo capítulo hay un apartado donde Alberto Esteban incluye la famosa contraposición entre la ética y la moral, pero él elabora una tríada en la que aparece la idea política, ética, moral, política. La política tendría que ver con la moral y toda la ética con la preservar el cuerpo particular, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Pues que, porque más adelante él habla del sentido de la vida, y se sabe ahí que don Gustavo hace un escrito fundamental que le pido yo que tenga esto en consideración. Habla más bien de ética, moral y derecho, más que política. ¿Por qué? Bien es verdad que en el capítulo que dedicas a la bioética mencionas un trabajo en el que don Gustavo habla de ética, moral, bioética y derecho. En esta línea, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque para don Gustavo el derecho es el instrumento necesario para resolver conflictos entre la ética y la moral. Y entonces, pues claro, podríamos decir que entonces, pues, la política es un campo mucho más amplio, más, por supuesto, no hay Estado sin derecho, pero bien. Finalmente, cuando él habla de Alberto Esteban, de que no pretende mantenerse la filosofía académica, sino que lo suyo, como hemos dicho, pues es ofrecer, ¿no?, como he dicho yo, pues una pista de despegue para meternos en la obra de don Gustavo. Habría que insinuar sencillamente, porque eso lo hemos escuchado a él alguna vez, que cuando él habla de filosofía académica, y contra los que nos acusan de académicos, que don Gustavo por académico entiende platónico, filosofía platónica, la academia de Platón, y no tanto la filosofía pues universitaria o exenta. No, esto no es así. Bueno, por cierto, Alberto Esteban habla de estos tipos de filosofía en el primero de los capítulos, claro. Bueno, pues esto, que es la academia de Platón, allí donde Platón ejercitó con sus alumnos la simploquía entre las ideas. Pues eso, que algunas encajan con otras y otras no encajan, pero siempre dentro, claro, de una simploqué, ¿no?, de un pluralismo, es decir, no cabe el monismo, tampoco el nihilismo, sino que es un pluralismo materialista, claro, el suyo. Finalmente, echo de menos un capítulo dedicado al arte y a la filosofía del arte y a la estética. También eso lo tiene que considerar él, ¿verdad? Y acaso, como al final, en su epílogo, habla de filosofía crítica, incorporar ahí, si tiene a bien, pues los tipos de crítica. Y entonces, ¿en qué medida, según
8 apartados a los que nos lleva Alberto Esteban, cómo ejercita, pues eso, si hay crítica demoledora ontológica, o es translógica, o es simplemente dialógica con otros sistemas, porque él lo ejercita clarísimamente. Bueno, este es un recorrido que he hecho gustosamente. Le felicito precisamente por lo que dije al principio, porque de entre todas las cosas que se han escrito sobre la obra de don Gustavo, la de Alberto Esteban es la mejor. Muchas gracias, Tomás. ¿Me contesto? Sí, evidentemente, pues todo es más que bien recibido. Si venimos aquí precisamente es para recibir estas indicaciones de Tomás y de la escuela. Es totalmente ajustado lo que has dicho. Evidentemente las ciencias humanas no cierran categorialmente. La teoría de cierre categorial lo que nos permite es ver el grado de cientificidad que tienen, cuánto les falta para poder cerrar. No quiere decir que el día de mañana alguna de estas ciencias humanas dejen de ser tan humanas y cierren más categorialmente, pero eso habrá que verlo. De momento sí, eso es así, y todas las observaciones que ha realizado Tomás deben incluirse. Es verdad, ya esto casi a título anecdótico, que habiendo pasado la vista decenas y decenas de veces sobre el mismo texto, al final yo no sé si uno acaba queriendo ver lo que ha escrito y luego no lo ha escrito, entonces sí que hay veces que bailan algunas correcciones porque uno piensa que ha puesto tal cosa y luego no lo ha puesto. Pero bueno, para eso están las segundas ediciones, para acometerlo y añadirlo y enriquecerlo. Así que muchas gracias, Tomás. Bueno, pues vamos a ver qué podemos decir después de lo que dijo Tomás. Ya me parece que está recorrido todo, pero no obstante, alguna cosa diremos. La primera de todas es que efectivamente a mediados de septiembre Alberto Esteban habló conmigo y dijimos vamos a leer el libro, pero bueno, eso yo hubiera querido que formase parte de los arcanos de la imprenta, pero ya se sabe, hablamos y le comenté algunas cosas que podía corregir y algunas cosas que podía añadir o quitar y nada más, pero eso queda así, ¿no? Sí, es lo mejor. Hay veces que no hay margen para... Ya. La editorial marca unos ritmos y no se pueden incorporar todos. Y bueno, nada, ahora toca decir algunas cosas sobre el libro. A ver qué cosas podemos decir que sean de nuevo y que no hayas oído tuya, ¿no? Bien, yo creo que si suponemos con Gustavo Bueno que el espacio antropológico recoge o representa el mundo íntegramente conceptualizado. Esta es una tesis que defiende Bueno en qué es la filosofía, pero en la segunda edición, donde aparecen una serie de añadidos, y entonces él habla del espacio antropológico como una conceptuación del mundo a la altura histórica, a una altura histórica determinada, íntegramente conceptualizado, y dice Gustavo Bueno, íntegramente conceptualizado, pero sin que esto signifique que agote la realidad, lo que nos envía a una suerte de crítica regresiva a la posible sustancialización que haya de estas partes del mundo que constituye el espacio antropológico, que constituyen al final la materia ontológico general que está constantemente erosionando aquello que puede caer en la sustancialización. Pues bien, yo creo que si suponemos el espacio antropológico como el mundo íntegramente conceptualizado y si suponemos además que esto se refleja en la reflexión filosófica, porque el espacio antropológico recoge el mundo conceptualizado por las ciencias humanas o conceptualizado por las ciencias naturales o por la reflexión religiosa, y entonces la labor de la filosofía es tener en cuenta cómo este mundo está conceptualizado en primer grado y hay que reflexionar en segundo grado sobre él. Pues bien, si pensamos esto, tenemos que suponer que de alguna manera el recorrido que hace Alberto Esteban en este libro pues es un recorrido por estas partes conceptualizadas y reflexionadas por el materialismo filosófico sobre ese mundo conceptualizado, ¿no? A mí me parece que efectivamente, incluso a quien pudiera parecer que a primera vista lee el libro del capítulo 2 al capítulo 9, capítulo 1 es una
semblanza biográfica de Gustavo Bueno, y el capítulo 9 es una suerte de epílogo muy interesante, a mi juicio interesantísimo, y que pone el broche que necesitaba, en la medida en que es el reconocimiento del materialismo filosófico como sistema filosófico y el papel que tiene ese sistema filosófico no como algo sustancializado y acabado, sino que está constantemente preñado de un ignoramus y un ignorabimus constante, ¿no? Pues entonces, al recorrer la obra de de Alberto Esteban, vemos cómo ese espacio antropológico es capaz de ofrecernos una malla para clasificar los distintos capítulos que aparecen ahí, ¿no? Y entonces ya si leemos el libro de forma despreocupada, pues pensamos que hay, pues aparte del primero y el último, que hay otros 8 capítulos más, sin más. Pero estos capítulos que aparecen ahí, pues nos están remitiendo o bien al eje circular, las ideas que trata son del eje circular, o bien que son los ejes que constituyen el espacio antropológico, o bien nos están remitiendo al eje radial, o bien nos están remitiendo al eje angular, ¿no? Y así pues nos encontramos con... Voy a poner las gafas porque últimamente veo menos que antes. Y entonces, que se van sucediendo una serie de temas, y que son una serie de temas tratados problemáticamente y donde nos aparecen una serie de ideas. La misma idea de filosofía, la idea de España, la idea de democracia, la idea de izquierda, la idea de derecha, la idea de religión, la idea de ciencia, la idea de cultura, la idea de felicidad, de televisión, de ética, de moral, de política. Todas esas ideas aparecen ahí y aparecen como susceptibles de clasificar o de encajar dentro de cada uno de los ejes del espacio antropológico, ¿no? Así, la idea de España podría verse desde la perspectiva del eje circular, y la idea de ciencia desde la perspectiva del eje radial, y la idea de religión, por supuesto. Y esto no quiere decir que entonces, esto lo que quiere decir, digo de otra manera, esto lo que quiere decir es que entonces los capítulos que están aquí, a pesar del título, no son monotemáticos, porque nos van remitiendo a varias ideas, y que no todos están con todas esas ideas, y que lo recorren todo, pero no totalmente. Y eso es que Alberto Esteban está poniendo de una manera muy singular en marcha esa idea de Simploqué, característica del materialismo filosófico, que es una idea discontinuista y que de otra manera nos la ha contado ejerciéndola Tomás al ver cada uno de estos pasos y saltos que ha ido dando, ¿no? Entonces, el capítulo final, esto en cuanto a los primeros capítulos, en los capítulos que van del 2 al 8. El capítulo final, entonces, lo que hace Alberto Esteban es decir cómo el materialismo filosófico es un materialismo sistemático. ¿Y por qué puede decir esto? Pues puede decir esto porque esto ha sido ya recorrido con anterioridad en los otros capítulos y hemos visto la fuerza del sistema. La fuerza del sistema consiste, y se demuestra aquí, consiste en que estas ideas están remitiendo a otras con las que están concatenadas, pero no solo eso, sino que a quien sepa ver le está remitiendo también a otras ideas de otros sistemas filosóficos contra los que está polemizando de alguna manera, o contra los que está estableciendo una crítica dialéctica. Y por eso, en ese sentido, a mí me parece el libro un libro pues bastante consistente o muy consistente, porque nos permite entrever la textura que tiene el materialismo filosófico, pero una textura que no está expresada de una forma vacía, sino que está expresada de una forma engranada o concatenada con aquellos otros sistemas con los que va criticando, ¿no? Y esto todo, como dije antes, en virtud de las ideas de este mundo conceptualizado, que es el mundo que nos ofrece el espacio antropológico. Bien, quiero destacar también otra cosa, que lo ha dicho Tomás de otra manera, pero vamos a repetirlo también, como la idea, el hilo rojo, para decirlo con aquella palabra de Fraser en La rama dorada, el hilo rojo que recorre
todo el libro y todo el desarrollo de Alberto Esteban es los cañonazos dialécticos de don Gustavo Bueno, ¿no? Efectivamente, estos cañonazos dialécticos es una metáfora de la artillería y es una metáfora con la que se presenta al materialismo filosófico como una filosofía con la espada en alto y luchando constantemente, y se repite constantemente. Aquí los cañonazos dialécticos van contra esto, aquí los cañonazos, pues bien, a mí me parece también que esta metáfora es bastante acertada y bastante ilustrativa para quien quiera conocer el materialismo filosófico y sobre todo para hacer presente que el materialismo filosófico no es una filosofía, tengo que volver a citar a Tomás, como dijo Tomás, exenta, ni es una filosofía gnóstica, tampoco. No es una filosofía que esté constantemente en torno a la idea de curiosidad filosófica o en torno a la idea de asombro filosófico, sino que es una idea que está constantemente siendo ejercida en torno a los conocimientos de primer grado y a los saberes de primer grado que se están dando en el mundo. Bien, podría, por poner alguna pega, pero bueno, una cuestión que nos aparece aquí, cuando habla de la idea de identidad sintética, es que las identidades sintéticas de las ciencias se irían siguiendo una a otra en una especie de suerte de progreso, y sin perjuicio de que, en cierta manera, una idea sintética, pongamos los ejemplos que él pone, en el caso de la mecánica y después en el caso de la relatividad, pero yo creo que aquí la idea de progreso habría que tener como mínimo cuidado con ella, porque la idea de progreso tratada de forma holótica puede dar lugar a una concepción progresista del progreso o a una concepción, en el caso de las ciencias, evolucionista del progreso, y bien sabemos que desde la perspectiva del materialismo filosófico el progreso la idea de progreso o el concepto de progreso tiene que reducirse a tramos relativamente cortos y a tramos relativamente simples, por decirlo así, porque no podemos hablar de progreso en general de la sociedad, ni de progreso en general de la ciencia y así sucesivamente, ni de progreso, como se suele decir, de las artes en general. Entonces, no es que se diga esto exactamente, esto que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que esto tiene su peligro, pero realmente después cuando hace la crítica a la idea de cultura, a la idea metafísica de cultura o a la idea metafísica de naturaleza que aparece en el libro, pues entonces esto queda reducido a sus quicios otra vez. No obstante, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con esa idea de progreso. Y bueno, una vez que ya tenemos este libro nos exige dos cosas, una al autor y otra a los lectores. Yo creo que exige dos cosas, ¿no? Al propio autor, que ahora debe de hacer la biografía del filósofo Gustavo Bueno, de tal manera que esa biografía concatene los discursos como dentro de su propia vida y que concatene su propia vida dentro de esos discursos que ya son objetivos, porque van referidos a una realidad que nos desborda, una supraindividual y suprasubjetiva, ¿no? Y entonces, si no hubiera estado esta biografía aquí, esta biografía y esta obra de la filosofía de Gustavo Bueno, no podríamos decir nada, pero ahora ya la tenemos, y entonces, dado esto, pues esa biografía que nos dices que estás preparando tiene que tener en cuenta esa especie de conjugación diamérica de la obra y la vida del filósofo, ¿no? Eso por una parte. Y exacto, que entonces, en el caso del autor, pues por una parte tiene que incardinar en la vida de Gustavo Bueno esos discursos, pero por otra parte tiene que incardinar a Gustavo Bueno en los propios discursos como un sujeto que no es un sujeto gnóstico, que es un sujeto implantado también políticamente. Y al lector le obliga a que partiendo de este texto que tenemos aquí, a cualquiera de los lectores, le exige, si es que es un lector
que lleva todas las letras de la palabra lector, no hace falta ponerlo en cursiva, pero le obliga, una vez de leído esto, a saltar de esta obra y a ir a las obras del propio Gustavo Bueno, porque es lo que es obligatorio, no tiene que quedarse solo aquí. Esto es la introducción para después leer pues filosofía, televisión, apariencia y verdad, qué es la filosofía, Dios salve a la razón, entre admiraciones, o el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas, o los ensayos materialistas, o el ego trascendental, o el fundamentalismo y los fundamentalismos, por poner así obras que me van saliendo según lo digo, ¿no? Entonces, esta obra nos pone ante una exigencia doble. Pone al autor ante una exigencia, que son las que hemos dicho, pero pone al lector ante una exigencia que es la de saltar a las propias obras. Si la obra consigue comunicar esa exigencia a los autores, entonces ya ha conseguido todo lo que tenía que conseguir, ¿no? Y si con ella se consigue que también Alberto Esteban pues nos haga una biografía diamérica de la obra y de la vida de Gustavo Bueno, pues también se está conseguido. Y yo, pues nada, poco más tengo que decir. Podría añadir una cosa, pero que ya no traía preparada, y que es la siguiente, que claro, otros libros como los que ha citado Tomás, igual ese tipo de exigencias no son las que se piden, porque son de otro carácter y de otra naturaleza, pero esto habría que verlo en otro momento. Así que yo, nada más. Bueno, puedo hacer un par de apreciaciones sobre Marcelino, lo que ha comentado. El primero, en honor a la gratitud que le tengo a Marcelino también, hay que decir que el capítulo 10 fue una recomendación suya de hacer una especie de epílogo al respecto al libro, y fue un añadido. Hay otra recomendación que fue la de añadir una bibliografía, ¿no?, de referencia que editorialmente no se ha podido incluir, pero en la segunda edición forzaremos para que se incluya. Que es cierto, uno de los retos, ¿no?, que es el que apuntabas en la biografía de Bueno que estoy redactando, extraer de ahí esa simploqué de la vida y, digamos, la obra, es una de las dificultades, ¿no?, porque había que extraerlo, disociarlo un poco, limpiarla, ¿no?, de la parte más biográfica de Bueno para dejar lo que es más propio de la escuela. Entonces ese era uno de los retos. En cuanto a la polémica en torno al arte, ¿no?, que habéis señalado los dos, sabemos que está en curso una publicación grande en formato libro al respecto, y que seguramente venga el autor a comentarlo aquí, y ya con eso yo creo que recopila bastante la polémica, y ya podremos un poco ya para triturarla en condiciones. Y que evidentemente, ya por cerrar, recojo la metáfora del despegue de la pista. El libro es una invitación para despegar desde cualquiera de sus capítulos, y que el lector decida a qué obra de Bueno quiere llegar, quiere aterrizar, para ya ahí disfrutar de esas vacaciones. Nada más, muchas gracias a todos.